Paraguay es el cuarto país del mundo en minería de Bitcoin, y el calendario energético se define en 2027. Paraguay es hoy el cuarto país del mundo en minería de Bitcoin, detrás de Estados Unidos, Rusia y China. Lo indica Hashrate Index, la firma que sigue de cerca la industria minera de Bitcoin, según su estimación más reciente, correspondiente al segundo trimestre de 2026. Paraguay concentra el 4,3% de la rate mundial, unos 43/S. El hash rate es la potencia de cálculo total que sostiene la red de Bitcoin. Cuanto más hasrate aporta un país, más capacidad de minado tiene instalada allí, y se mide en E/S, o exahash por segundo, una unidad que agrupa trillones de cálculos realizados cada segundo por las computadoras dedicadas a minar. Minar Bitcoin, en términos simples, es el proceso por el cual miles de esas computadoras compiten entre sí para validar las transacciones de la red y agregar el siguiente bloque a la cadena, a cambio de una recompensa en la propia criptomoneda. Cuantas más computadoras de ese tipo opera un país, mayor es su participación en el hasrate mundial. El dato no es un censo oficial ni una estadística gubernamental. Hashrate Index lo construye combinando información de los principales pools de minería, los servicios donde los mineros agrupan su capacidad de cálculo, y no a partir de una medición directa de cada operación en el país. Con esa salvedad, la tendencia igual es clara. En el corte anterior, de enero de 2026 y basado en datos del cuarto trimestre de 2025, el ranking mundial era Estados Unidos con 37,5% del hasrate, Rusia con 16,4%, China con 11,7%, Paraguay en cuarto lugar con 4,0%, Emiratos Árabes Unidos con 3,1% y Omán con 3,0%. El porcentaje paraguayo subió de 4,0% a 4,3% entre esos dos cortes, con la capacidad estable en torno a los 43/S. El porcentaje también se mueve cuando crece el hasrate mundial, aunque la capacidad instalada en el país no cambie. La ventaja que explica el cuarto lugar. La razón detrás del ranking es energética. Paraguay genera prácticamente el 100% de su electricidad con hidroeléctricas. Itaipú, una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo y binacional con Brasil, Yacyretá, binacional con Argentina, y Acaray, de operación íntegramente paraguaya. Entre las tres suman una potencia nominal combinada de 8.760 megavatios, aunque la cifra depende de la hidrología del momento. Las tres centrales conforman una matriz eléctrica que no depende de combustibles fósiles, un rasgo poco común incluso entre los países que encabezan el ranking mundial de minería. Solo en el primer semestre de 2026, Itaipú suministró a la ANDE, la eléctrica estatal, 14.603 GWh, un 20,6% más que un año antes. Entre enero y julio de 2026 el total llegó a 16.876 GWh. La ANDE, la Administración Nacional de Electricidad, la empresa estatal paraguaya que genera y distribuye toda la electricidad del país, no es un regulador independiente. Fija sus propias tarifas por resolución administrativa, no como resultado de un mercado eléctrico competitivo. Paraguay consume solo una fracción de la energía que le corresponde por los tratados de Itaipú y Yacyretá, y revende el resto. Esa combinación, generación limpia, consumo interno bajo y excedente disponible, es la que explica las tarifas industriales paraguayas, de las más bajas de la región, y la que atrajo primero a la minería de Bitcoin y después a otras industrias intensivas en energía, como el creciente hub de inteligencia artificial y centros de datos que se instala en el país, o la planta de fertilizantes verdes que la empresa Atome construye en Villeta, atraída por esa misma energía limpia y barata. La propia ANDE aclara que el excedente energético está garantizado a corto plazo, mientras busca nuevas fuentes de generación para sostenerlo hacia adelante. La minería en números. Según la Cámara Paraguaya de Fintech, citada por ABC Color en julio de 2026, cerca de 1.000 megavatios de la matriz eléctrica paraguaya están hoy vinculados a la minería de Bitcoin. La misma fuente indica que el 60% de los ingresos que la ANDE obtiene por la venta de excedentes proviene de esa actividad. El mapa de operadores se concentró. En 2026 hay 41 operadores licenciados, con 943,8 megavatios reservados en total. Cada megavatio reservado es la capacidad eléctrica que un operador contrata para alimentar sus granjas de minado, y de esos 4 empresas concentran 730 megavatios. Un año antes había 71 operadores.
una caída del 42% en la cantidad de empresas activas. Pero la potencia contratada se mantuvo o creció en el mismo periodo, lo que describe una consolidación en menos jugadores, cada uno más grande, y no una fuga de capacidad instalada. El vencimiento de 2027. Todos los contratos vigentes de minería con la ANDE vencen el 31 de diciembre de 2027. La ANDE describe ese plazo como no negociable y ya adelantó que planea hacer con esa potencia, reasignarla a proyectos de inteligencia artificial e industria, los mismos sectores que hoy exploran instalarse en el país por la misma ventaja energética, como Iguazú Digital, el hub de inteligencia artificial que Paraguay lanzó junto con Taiwán. Ante esa incertidumbre regulatoria, algunos operadores de minería ya se movieron a otros países de la región. ¿Qué pasará exactamente con los 943,8 megavatios hoy reservados para minería a partir de 2028 es todavía una definición que depende de la ANDE. Para los operadores actuales, esa fecha funciona como un límite de planificación cierto, sea cual sea la decisión final. Ninguno de los contratos vigentes se extiende más allá del 31 de diciembre de 2027. Una actividad sin ley propia. Un dato menos conocido es que Paraguay no tiene una ley de minería de criptoactivos. Existió un proyecto que la habría regulado, pero el Poder Ejecutivo lo vetó en agosto de 2022 y nunca volvió a convertirse en ley. Hoy la actividad se rige por un conjunto de normas de menor jerarquía, la Carta Orgánica de la ANDE, Ley 966/64, el Decreto del Poder Ejecutivo 7824/2022, y un tarifario especial fijado por la Resolución 46.984 de la ANDE, que aplicó subas de entre el 6% y el 58% a las tarifas del sector. Esa ausencia de ley no significa que la actividad esté prohibida ni que carezca de reglas, significa que esas reglas pueden cambiar por decisión de un directorio y una resolución administrativa, a un ritmo distinto del de una reforma aprobada por el Congreso. En otras palabras, quien regula la minería de Bitcoin en Paraguay no es el Congreso a través de una ley, sino la propia eléctrica estatal, por resolución administrativa. ¿Qué mirar de acá a 2027? Paraguay llega a este momento con una posición consolidada, cuarto en el mundo, sobre una base energética que no depende de combustibles fósiles, y con una definición pendiente que marcará el rumbo del sector después de 2027. Para quien evalúa participar de la economía digital paraguaya, sea en minería, en inteligencia artificial o en otro sector intensivo en energía, conviene partir de los fundamentos. El país mantiene grado de inversión otorgado por Moody's y SIP, y ofrece distintas estructuras societarias para operar formalmente, desde la SA hasta la SRL. El equipo de Vía Paraguay puede orientar sobre cómo evaluar una inversión en este contexto a través del formulario de contacto.